Bueno amigos, para ubicarlos un poco en el mapa antes de empezar el paseo, les muestro en la zona que estoy en la zona sur del desierto de Judea y el recorrido que estoy haciendo es entre Gisme y Jericó. Es un arroyo, un wadi, que ahora enseguida se los voy a mostrar, que está pegado a la ciudad Almón o la ciudad bíblica Anatot. Y acá en el arroyo Éufrates estoy exactamente ahora para comenzarles el relato y el paseo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez paseando, otra vez con el Tanaj, con la Biblia, en busca de capítulos o oraciones de la misma. Estoy en el desierto de Yehudá, en el desierto de Judea, en el Wadi Kelt. Wadi no sé cómo se dice en español, después lo voy a buscar. Pero en un arroyo que se llama Nahar Prat o arroyo Éufrates, no el río que está a nuestro este. Lo que voy a hacer hoy, voy a hacer un recorrido por este wadi, desde donde empezó. Yo ya lo empecé, estoy a medio de camino, como verán, transpirado. Empieza en las afueras de Jerusalén, en un lugar que se llama Gisme, y desemboca en el río Jordán, al lado de Jericó, de Jericó. Ahora estoy a mitad de camino, como les dije, estoy haciendo un camino, un recorrido, y lo que voy a empezar ahora con el relato es a relatarles sobre 10 personalidades de aquí, de la Biblia. Un poquito de cada uno, voy a hacer hoy una ensalada. Voy a hablar sobre Lot, sobre Rachel y Meinu, Raquel. Voy a hablar sobre Jonatán, el hijo de Shaul. Voy a hablar sobre David ben Ishai, perdón. Voy a hablar sobre Hizkiyahu, Ezequías, sobre Irmiyahu, Jeremías, sobre el profeta Eliyahu, Elías. Voy a hablar sobre Herodes. Y para los hermanos cristianos les voy a contar sobre el buen samaritano, que tiene que ver con este lugar. Y por supuesto con Yeshua, con Jesús, quien solía salir desde Jerusalén y peregrinar por aquí hacia Jericó, hacia el este, hacia el Valle del Jordán. En el camino hay monasterios, hay sinagogas, hay edificios de la época romana, hay de todo. Voy a intentar filmar lo más lindo posible. Mientras tanto, me voy a dar un chapuzón, porque como ven estoy empapado. Vamos al paseo. Miren qué hermosura este paisaje. Aquí decidí comenzar mi relato, acompañado de este rebaño, este caballo y este pastor beduino. Si hablo en silencio es por dos cosas. Primero, porque sigo afónico de ayer y de antes de ayer. Y segundo, para ambientarlos un poco y hacerlos sentir como que están conmigo en el desierto. Amigos, no quiero que la gente se ponga celosa. No es esa mi intención. Solo quiero remarcar a algunos de la familia de este canal que se la pasa comentando, participando, aportando de lo suyo y ayudando a difundir el material que hago con tanto esfuerzo. Le pregunté a las estadísticas de YouTube y me recomendó dedicarle este paseo al pastor Héctor Ruiz de Argentina, a Margarita Molina de Venezuela, a Pili Manzano de Barcelona, a Francis Ruiz desde California y a Margarita Contreras de México. Les prometo seguir con esta tradición. Además, voy a intentar hablar solo en español a ver si me resulta. Así no tienen que bajar la vista para leer nada y puedan disfrutar de este lugar que es para mí una sucursal del paraíso, un oasis en medio del desierto. Yo sigo paseando por un maravilloso arroyo de agua que fluye todo el año en el desierto de Judea. Un arroyo que su nombre es citado en Jeremías y es vecino a la ciudad bíblica de los Kohanim, los sacerdotes, llamada Anatot. Esa ciudad que hoy se llama Almón está arriba, allá en el fondo, y de vez en cuando la van a ver. Los árabes llaman a esta zona Wadi Kelt, que significa el arroyo de la roca. Este wadi recorre 25 kilómetros y los estoy caminando enteritos. Al sur de este sendero hay otro camino no menos importante llamado Ma'ale Adumim, que significa el camino a Edom, que es citado en Josué como el límite de la tribu de Judea.
Al norte están los montes de Samaria, al oeste los montes de Jerusalén y al este el valle Jordán, el río Jordán y la ciudad Jericó. Un relato bíblico que yo asocio a este lugar data de Génesis, de la época de los patriarcas. Cuando Abraham se despidió de su sobrino Lot, mientras el tío se dirigió a la ciudad Hebrón, el sobrino se dirigió a Sodoma. El lugar en el cual ellos se habían despedido fue entre Betel y Ahai. Desde allí, Lot bajó al sur, y la única manera que tenía para hacerlo era pasando por aquí. Para llegar al Mar Muerto, debía transitar por aquí, pasar por esta reserva natural en camino a dirección a Marea Adumim, y de allí bajar a la zona del desierto de Judea, al sur del Mar Muerto, para instalarse en la ciudad de Sodoma, como todos ya sabemos. Pasó los años, pasó generaciones, y en donde hoy es la actual Ruta 60, al principio de este arroyo, les voy a poner en un mapa y voy a señalarlo como la ciudad de actual Gisme. Antes era la antigua ruta de los patriarcas. Muy cerca del barrio Neve Jacob de Jerusalén está aquel lugar que yo creo está enterrada la matriarca Raquel. Y no en el lugar que muchos suponen está enterrada y que llaman la tumba de Raquel en la ciudad actual de Belén. Yo estuve ahí de paseo y expliqué mi teoría. Kubur Bnei Israel está allí. Y para mí este lugar llamado Ein Prat o arroyo Éufrates se refiere a la bíblica Efrat, aquel lugar entre Betel y Belén que murió Raquel luego de parir a su hijo Benjamín. Seguimos avanzando, no solo en el sendero, también en la historia, y llegamos a la época de Reyes. Y el hijo del primer rey de Israel, llamado Jonatán, hijo de Saúl, según el relato del libro Samuel, decidió salir a golpear a los invasores o a los filisteos en el río seco Micmas, que más adelante lo vamos a cruzar. Luego de golpearlos y matar a 20 guerreros, hubo una revuelta en el campamento y al final ellos huyeron. Israel los comenzó a perseguir y les dio su merecido en esta zona del arroyo Éufrates. Aquí Jonatán le otorgó un éxito rotundo al rey Saúl y a todo el reino de Israel. Muchos científicos identificaron este arroyo, este canal de aguas con el arroyo Kerit citado en la Biblia como lugar donde fue enviado el profeta Elías luego de haber pronosticado sequía y escaparle al rey de Israel Acab. Ellos llegaron a la conclusión que en una de las cuevas que hay a los costados de este camino se escondió el profeta y Orvim se ocuparon de abastecerle comida. Orvim en hebreo significa garantes y también cuervos. Por eso hay dos teorías, que quienes le abastecieron comida al profeta Elías fueron los mismos cuervos, los mismos pájaros, pero yo creo de que Orvim se refiere a árabes que había por la zona. Y ellos fueron los garantes de que Elías no muera y le trajeron comida. Yo hice un paseo por la parte norte de este arroyo cuando conté la vida del profeta Jeremías, amigos. Jeremías, que profetizó la destrucción de Jerusalén y escribió el libro que lleva su nombre. Además escribió el libro Lamentaciones. Él era un pastor que vivía muy cerca de aquí y supuestamente solía traer aquí su rebaño. Anatot era una ciudad de los Kohanim o de los sacerdotes que está ahí arriba, como les dije antes. Y les recuerdo que todas estas son tierras que le pertenecían a la tribu de Benjamín y no de Judea. Esto es importante. En un día de cielo azul como estos, Dios le ordenó al profeta comprar un cinturón y esconderlo en alguna cueva de estas rocas. Estos eran terrenos que él mismo había comprado con su dinero y es increíble la conexión que hay entre aquel profeta y todo este lugar, amigos. También Jeremías estuvo por aquí como lo estamos nosotros. Cuando saltamos en la historia y llegamos a la época del Segundo Templo, época de los Macabeos o de los Asmoneos, descubrimos que en el extremo sur del arroyo del Wadi se construyó un palacio que miraba a la ciudad Jericó.
El palacio había sido construido por Uricano I, quien fue el presidente de Judea y el gran Cohen o gran sacerdote entre los años 134 y 104 antes de la era cristiana o moderna. El mismo palacio fue habitado por Alexander Yanai, quien cubrió los mismos cargos entre los años 103 y 76 a.C. El palacio fue destruido por el terremoto que hubo en el año 31 a.C. en toda esta zona. Amigos, miren este cangrejo. Ay, mi propia sombra me molesta filmarlo. ¡Correte, Sergio! ¿Cómo hago para filmarlo? ¿Será este uno de los cangrejos que no logró atrapar ayer el vendedor del mercado de Acre? Bueno, vamos a dejarlo caminar hacia el agua, por supuesto, pobrecito. Bueno, y siguiendo con el relato, no podemos hablar de la época romana sin nombrar a Herodes. La fortaleza Cipros fue una de las tantas que construyó aquel rey al oeste de Jericó. Cipros se llamaba su madre, y en honor a ella había realizado el rey una tremenda construcción que aún hay restos de la misma. En el lugar que había estado el palacio, Herodes levantó una colina artificial y sobre la misma su segundo palacio. Al cubrir la colina, protegió todos los restos del primer palacio. Excavaciones arqueológicas que se hicieron a través de los siglos pudieron dar testimonio de todo lo que les estoy relatando ahora. Cuando comenzó la gran rebelión de Bar Kokhba, hay testimonios que entre las cuevas de este wadi se escondió muchos judíos de los romanos, además de ocultarse al sur de Samaria y en el desierto de Judea. Paralelamente a esa época del Segundo Templo, ya vivía por aquí un buen judío llamado Jesús de Nazaret. El viernes estuvimos por donde él se había criado, y cuando él creció y era más grande, él también solía bajar al Mar Muerto desde Jerusalén por la única ruta, por esta. No sé si es en su caso, pero por aquí pasaba mucho de los que los perseguían, de los que se escapaban. Era la forma más fácil de ocultarse, ya que estamos a pocos kilómetros de Jerusalén y en bajada. El rey David se había escapado de su hijo Absalón cuando éste casi le hace una rebelión. Otro rey, el rey de Israel Sedequías, el rey de Judea Sedequías, intentó llegar por aquí a Jericó antes de que haya sido atrapado él y su ejército por el enemigo. Al ser atrapado, lo degollaron y, por supuesto, lo devolvieron a Jerusalén. En este sendero sucedió una gran historia conocida como la parábola del buen samaritano. Para quien no la conoce, es de todos los relatos que contó Jesucristo, uno de los más influyentes, de los que más influencia tiene en los hermanos cristianos. Esa historia se la contó a un hombre que le había preguntado: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré una vida eterna?». Jesús le respondió con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la ley?». El hombre contestó, refiriéndose al libro de Deuteronomio y también al libro de Levítico: «Amarás tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo». Cuando Jesús prometió: «Haz esto y vivirás», el hombre replicó desafiante: «¿Y quién es mi prójimo?». En respuesta a las preguntas de aquel hombre, Jesús le relató la historia de un hombre que fue robado y golpeado y dejado tirado, dejado por muerto. Mientras yacía aferrado a la vida, pasó un Cohen, un sacerdote, y lo vio. Luego pasó un levita y también lo vio. Decidieron no ayudarlo. Finalmente, un samaritano, que no es tan prominente y tiene una visión religiosa diferente a la de ellos, se paró y lo ayudó. Amigos, para resumir el paseo entero, les cuento que este arroyo es uno de los más lindos del desierto de Judea y del país entero, por si no se dieron cuenta. Cabe aclarar que está en territorios B, es decir, en zonas que la seguridad es guardada por el Estado de Israel, pero por aquí viven palestinos y los asuntos civiles están a cargo de la autoridad palestina. Pasear por aquí es transpirar muchísimo, pero a la vez es poder mojarse enteros por las aguas que corren aquí todo el santo año. Este arroyo
Y esta zona ha sufrido muchas veces atentados terroristas y es por eso que está muy cuidado últimamente. Hay patrullas todo el tiempo. Antes de entrar aquí hay que avisarle al ejército de Israel y anotarse y recibir un permiso especial. Ellos los cuidarán desde lejos sin que ustedes se den cuenta, como ahora que yo no me estoy dando cuenta, ni siquiera los estoy viendo, pero sé que me están acompañando. De todas maneras, fue tanta la importancia de este valle a través de los siglos que cuando uno sabe que Jeremías, Isaías, Jesús, Lot o Bar Kokhba pasó por aquí en camino al Mar Muerto, ay, ¿qué quieren que les diga? Uno se siente un profeta más dentro de la Biblia. Respirar el mismo aire que respiraban ellos, bañarse en las mismas aguas que se bañaban ellos, esconderse en las mismas cuevas que ellos y sí, enfrentarse también al mismo peligro, transforma un simple paseo por la naturaleza en una experiencia inolvidable. Y eso, amigos, fue lo que les quise transmitir. Con su permiso ahora voy a darme otro chapuzón. No voy a saltar de las murallas de Acre al mar Mediterráneo, pero les aseguro que para mi cuerpo tan caliente, esas aguas del manantial son una caricia al alma. No tienen ningún desperdicio y yo pienso aprovecharlas al máximo. Shalom, amigos.